Rebelión completada y ahora en McLaren ya manda Oscar Piastri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo donde vamos a analizar todo lo que ha pasado en el Gran Premio de Arabia Saudí. Es cierto que la carrera tampoco ha sido ni mucho menos la mejor de la temporada en un trazado que, quitando ese año 2021 con un debut completamente loco, ha ido un poco a menos en cuanto a emoción. Es verdad que en clasificación nos depara grandes momentos porque el circuito es una auténtica locura en cuanto a la peligrosidad, pero en carrera ha ido de más a menos en cuanto a espectáculo. Ganó Oscar Piastri 3 victorias esta temporada, 5 con McLaren, las mismas que Lando Norris. Nos deja una polémica importante con esa primera curva donde sancionaron a Max Verstappen con 5 segundos. ¿Es justa? ¿No es justa? Ahora intentamos debatirlo. Y en el caso de los españoles, pues en la cara para Carlos Sainz, puntuando con el 8º lugar. Y sinceramente también cara para Fernando, porque quedar 11º ayer es otro milagro. Es de esa carrera que Alonso también dice que es de las mejores de su carrera deportiva, pero sinceramente no se recordarán. Y es que sigue siendo un drama lo de Aston Martin y lo peor es que no hay mejoras a la vista. Echamos un ojo al Mundial de Pilotos y de Constructores. En el Mundial de Pilotos hay un sorpaso porque lidera Oscar Piastri. El piloto de McLaren es líder con 99 puntos. Norris, tras fallar de nuevo, vaya con Norris, 10 puntos menos. Verstappen, tercera posición con 87. Después tenemos a Russell, Leclerc, Antonelli, Hamilton, Albon, Ocon y Stroll. En el Mundial de Constructores, pues McLaren aquí no tiene rival, 188 puntos, Mercedes 111, Red Bull 89, Ferrari 78. Williams sube a la quinta plaza con 25 puntos, está delante de Haas, Aston Martin, RB, Alpine y Sauber. Comenzamos hablando por el ganador del Gran Premio, que es Oscar Piastri. 3 victorias lleva ya esta temporada y, quitando ese fallo que tuvo en el Gran Premio de casa cuando llegó la lluvia, pues sinceramente ha sumado casi todos los puntos posibles desde Australia hasta Arabia Saudí. Todo lo contrario que su compañero de equipo. Se abre la eterna pregunta: ¿está preparado Lando Norris para ser campeón del mundo? Yo creo que no. Eso no quiere decir que no vaya a ganar el Mundial. Es más, creo que es el máximo favorito porque sigue teniendo un avión entre sus manos, aunque él diga que no. Aunque él diga que no. Va a estar siempre arriba si no falla, como ha pasado este fin de semana. Pero antes de hablar sobre Lando Norris, tenemos que quitarnos el sombrero para elogiar a Oscar Piastri. Primera vez desde el año 2010 que un australiano lidera el Mundial de Fórmula 1. Aquel año lo hizo Mark Webber, que sigue a día de hoy caminando junto a su pupilo Oscar Piastri. Un Piastri que en clasificación perdió la pole ante Verstappen, pero en carrera tuvo muy claro que iba a plantar cara al campeón del mundo, Max Verstappen. En la primera curva, él dijo: aquí estoy yo, no te tengo miedo, Verstappen, y me tiro para el interior. Se produjo aquí la gran polémica del domingo. Verstappen puede que no tuviera dónde ir, pero ¿por qué no levantó? Eso hay que preguntárselo a él. Esta es la imagen de esa primera curva que tanta polémica ha suscitado en las últimas horas. Piastri, sabiendo la normativa, busca el ápice de la curva para estar delante en él y que así tenga la preferencia por esta norma ridícula. Verstappen pues también se queda ahí para después argumentar que no tenía dónde ir, y sinceramente no le falta razón. En este caso, ¿es justa la sanción? Yo la veo cogida con alfileres, pero Verstappen, para curarse en salud, posiblemente tendría que haber devuelto la posición. Si tú le cedes la posición a Piastri, ya sabes que no te van a sancionar. En cambio, de esta forma, quedándote en cabeza, aunque tú pienses que has hecho lo correcto, te puede pasar lo que finalmente ocurrió, que te metan una sanción de 5 segundos
y te quedes sin opciones de ganar la carrera. Además, en esa primera vuelta hay un coche de seguridad y Verstappen, si le devuelve la posición, tenía la relanzada para atacar al piloto de McLaren. No lo hizo porque, como digo, él pensaba que había hecho lo correcto, pero le metieron 5 segundos de sanción. A partir de ahí, Verstappen tiró un par de vueltas más en el stint que Oscar Piastri para intentar recortar ventaja, pero no fue posible. Piastri, con un coche mejor, él mismo sí que lo ha dicho, no como su compañero, pues se mantuvo delante de Max Verstappen toda la carrera hasta llevarse la victoria. Aún así, no ganó con tanta ventaja como podía parecer en un principio, ya que Verstappen, a pesar de esa sanción, entró cerquita en la línea de meta. Hay que ver si Piastri tenía más en el bolsillo o no. Yo creo que sí, pero el caso es que es nuevo líder del mundial y lo más importante, McLaren tiene aquí a un auténtico pilotazo. Un tipo sereno, tranquilo, calmado, que no celebra mucho cuando gana, que no se pone nervioso cuando las cosas no van bien. Y Piastri sí que es potencial campeón del mundo, sí o sí. Hay que tener muy en cuenta a Piastri para este mismo mundial. No el año que viene, ni el siguiente, ni el otro. No, para este propio mundial, Piastri se está destapando como uno de los grandes favoritos. Obviamente Norris tiene más experiencia, es el, entre comillas, líder de la escudería, pero yo no descartaría al piloto australiano. A su lado, su compañero de equipo Lando Norris, que no ha tenido el fin de semana más acertado. Hacemos memoria y recordamos ese fallo de Norris en la Q3 de China, no estuvo al 100% tampoco en Japón ni Bahrein y ahora la gota que colma el vaso. Accidente en el momento de la verdad de la clasificación. Golpe contra el muro en la Q3 y tuvo que salir décimo. Optó por una estrategia distinta partiendo con ese neumático duro de salida, pero me quiero detener en lo que pasó con su lucha ante Hamilton. Hamilton, que es un perro viejo que sabe muy bien cómo se juega una carrera de Fórmula 1, dejaba pasar a Lando Norris antes de la zona de detección del DRS. De esta forma, en la recta principal, Norris estaba delante, pero Hamilton tenía el DRS durante la recta principal. Se lo hizo en 2 ocasiones. Parecía que Norris no se daba cuenta. Todo el mundo lo veía, menos el piloto británico. Pero a la tercera fue la vencida. Parece que aquí sí que se dio cuenta y ya aprendió de ese error que estaba cometiendo. Otro apunte más. Norris estuvo muy cerca de ser sancionado por pisar la línea blanca a la salida del pit lane cuando hizo su parada. Una muestra más, un ejemplo más que nos hace pensar que Norris no está centrado al 100%. Si sigue así, posiblemente el mundial se le complique bastante. Se tiene que centrar ya de una vez, lo estamos diciendo en estos últimos grandes premios, pero por cosas así nos hace pensar, como estoy diciendo, que Norris tiene que seguir mejorando mucho. Después quedó en la 4ª posición, cerquita del podio de Leclerc, pero sabe a muy poco. Norris ya no es el líder del mundial y posiblemente tampoco el de McLaren. Puede que sin ser líder ahora la presión baje un poco, pero sinceramente sigo pensando que la presión está en su tejado, porque es el que tiene más experiencia, el que tenía más victorias hasta ayer, el hipotético líder de la escudería que por ahora no está cumpliendo. El que sí está cumpliendo es quién sino Max Verstappen. El sábado hizo una pole extraordinaria, sensacional, de esa que te levanta del asiento el joven piloto neerlandés. No es la primera de este año y tampoco seguro la última. Después en carrera, pues por esa acción que ya hemos comentado aquí con Oscar Piastri, se esfumaron todas sus opciones de ganar este Gran Premio de Arabia Saudí, pero oye, quedó segundo, sacó lo máximo que podía sacar quitando esa victoria y solo está a 12 puntos del líder, solo 12 puntos. Red Bull, que en un circuito como Japón le da la opción de ganar, después en Bahrein
son el cuarto equipo posiblemente y ahora de nuevo parece que Verstappen sí tenía un arma para pelear de tú a tú con McLaren. Norris decía que el mejor coche este fin de semana era el Red Bull, su compañero Piastri decía que no, que el mejor era el McLaren. Y yo estoy de acuerdo aquí con Oscar Piastri. Un Verstappen que no se le pueden poner muchos peros más allá de esa primera curva donde creo que tendría que haber devuelto la posición, lo hemos dicho antes, para curarse un poco en salud. Pero aún así sigue tirando del carro del equipo Red Bull. Tsunoda abandonó por ese toque a Gasly en la primera vuelta. Los puntos de Red Bull son al 99,9% de Max Verstappen, pero el año se va a hacer también muy complicado para la escudería austríaca si no mejoran para darle armas a Verstappen, que es lo que necesita. No necesita el mejor coche. Con el tercero, yo diría que Verstappen va a luchar este mundial. A día de hoy creo que es el cuarto este RB21 y con el cuarto ya tengo yo más dudas de que Verstappen haga esta machada. Hablando de machada, no sé si se puede catalogar así la carrera de Charles Leclerc, pero está claro que el monegasco ha vuelto a salvar el honor de la escudería Ferrari. Tercera posición, podio para él y en cuanto Ferrari le dé el coche, Leclerc va a estar ahí para ganar alguna carrera esta misma temporada. No sé si pasará esto con su compañero Lewis Hamilton. El piloto británico deja que desear un día más, se vuelve a quedar a medio segundo de su compañero de equipo a una vuelta y sin remontar en carrera. Salió octavo, llegó séptimo a la línea de meta. No sé lo que le pasa a Hamilton, pero lo que está claro es que no es el Hamilton que conocíamos en los años buenos de Mercedes. El año pasado ya Russell le ganaba al piloto británico, a su compañero de equipo, a las 7 veces campeón del mundo, y es una versión de Hamilton parecida a la del año pasado. Los gestos corporales no son los mejores, no nos hacen indicar que se encuentre cómodo. Le preguntan en corralito de prensa qué cambiaría, dice que su cerebro cambiaría, y son cosas que te hacen indicar también que Hamilton no está del todo cómodo. No sé si Ferrari se ha equivocado o no en su fichaje, todavía es pronto. En todo caso, yo confío en que Hamilton vaya a más. No se le ha olvidado pilotar, esto está claro. No se le ha olvidado conducir a Lewis Hamilton. Ya hizo la victoria en la sprint de China, pero a partir de ahí se ha venido muy a menos. No se le ve cómodo, no sé si tiene algún problema de salud como se ha comentado aquí en España, pero tiene que dar mucho más el piloto británico para justificar ese fichaje, aunque quizás el fichaje ya está justificado con la venta de camisetas, gorras y merchandising de la escudería Ferrari. No sé si es lo que pensaban o no, pero era un win-win de manual para la escudería, pero lo que necesitan de verdad es un coche que le permita el sábado al menos estar un poquito más cerca de la pole, porque el domingo el Ferrari no es del todo malo y confío en que Leclerc, como digo, gane alguna carrera este mismo año. El último de los grandes es el equipo Mercedes, que en este caso con esa quinta y sexta plaza para Russell y Antonelli tampoco tenía mucho más donde sacar. Un Antonelli que salía del coche bastante cansado, bastante tocado físicamente, y es que es una carrera muy dura, más aún para un piloto que no tiene tanta experiencia en Fórmula 1. Un Antonelli que creo que está cumpliendo en este primer tramo de la temporada, que no se está equivocando a una vuelta más allá de Australia, que cayó eliminado demasiado pronto. Después, poco a poco, va ganando confianza, va ganando experiencia y es otro que seguro a final de temporada va a estar muy cerquita del podio. A su lado Russell pues tampoco tenía mucho más donde sacar en este caso, con un Mercedes que van de tapados, pero en cuanto bajen las temperaturas seguro que Russell va a estar ahí cerquita. Teníamos la imagen de Antonelli que se veía exhausto tras este gran premio. Algo le pasó a Fernando Alonso, pero no se le veía incluso tan tocado como a Antonelli. Antonelli con 18 años, Alonso con 43. Fernando hizo otra de esas carreras donde él seguramente pues reivindique su gran trabajo. Salió 13º, ganó las posiciones de Tsunoda y Gasly, que se fueron contra el muro. A partir de ahí, desde la 10ª posición donde se colocó en el primer stint, fue bajando poco a poco por su propio peso. Le pasaron Hadjar,
le pasó Liam Lawson, aunque al final sancionaron con 10 injustos segundos al piloto neozelandés y quedó en esa 11ª posición. Tuvo un susto importante Fernando Alonso con Gabriel Bortoleto por un malentendido del piloto brasileño. No le echó mucha culpa a la joven Bortoleto y aquí se produjo un mensaje de Alonso que ya es bastante duro para su propio equipo. Dijo: esto no es culpa de Bortoleto, es culpa de nosotros por estar luchando con un Sauber. Hasta ahora hemos visto a un Fernando Alonso que ha sido bastante suave en cuanto a la crítica a su equipo. Y si Alonso está en Aston Martin en vez de 2025, en 2014, 15 o 16, seguro que habría levantado la voz mucho antes contra su propio equipo Aston Martin, porque es un auténtico desastre. Lo peor de todo esto es que no hay previsión de mejoras a corto plazo. Antes de este Gran Premio decía Andy Caldwell que Adrian Newey está centrado exclusivamente en el coche del año 2026, que no responde a llamada, que no va a reuniones para el 2025, sino que está centrado en hacer un coche rápido. Y es lo que tiene que hacer, sinceramente, pero mientras llega ese año tenemos una temporada con 19 carreras por delante que serán muy duras para la escudería británica. Decía Pedro ayer que para Miami en 2 semanas no hay mejoras, ya veremos en Imola. Lo que pasa en este caso es que no hay motivos para confiar en que alguna de esta novedad haga el coche más rápido, ya que desde el año 2023 cada mejora ha sido para ir a peor. No hay ninguna que haya mejorado el rendimiento de esta escudería, que es el único coche más lento en este circuito, el de ayer, a diferencia del año pasado. Eso le da mucho mérito a lo que está haciendo Fernando Alonso, otra vez metiendo a ese coche en Q2 cuando debería estar en Q1 como lo tiene Lance Stroll, y en carrera otra vez muy cerquita de puntos cuando debería estar 14, 15 o 16. La verdad que no se le puede pedir mucho más, y en este caso hay que quedarse con que Alonso está ahí. Está preparado, no hay cliff que valga, y en cuanto a Aston Martin esté, no sé si este año, el que viene o en el 27, ojalá que Alonso aguante porque merece una última bala. Y hablamos ahora de uno de los nombres propios del día, como es Carlos Sainz. Por fin un gran premio donde todo ha ido normal, viene en clasificación quedando sexto por delante de Hamilton y Yuki Tsunoda, y en carrera salvando una 8ª posición, que era lo máximo que se podía sacar, ya que detrás tenía a Hamilton y a Norris que le iban a adelantar bastante fácil. Lo mejor de Carlos vino al final de la carrera. En el inicio se mantuvo en el top 10, pero una parada de 6,5 segundos le hizo perder algo de comba. Él se puso manos a la obra, empezó a remontar, y en la última parte de la carrera él estaba 8º, Albon 9º y Hadjar 10º con un neumático mucho más joven. ¿Qué hizo Carlos? Pues le dio el DRS a Albon para que se pudiera proteger el piloto tailandés de los ataques de Isaac Hadjar. Lo hizo durante 7, 8, 10 vueltas, como hizo en Singapur allá por 2023. Él mismo dijo que aquí era un poco más complicado porque es más fácil adelantar que en Singapur. Pero es un ejemplo de la cabeza de Carlos, sabe jugar en equipo y no duda en ayudar a su compañero porque también esto le servía a él. Si Hadjar pasa pronto a Albon, a él también lo habría adelantado con ese neumático mucho más joven. Lo mejor de todo esto es que Carlos parece que se empieza a adaptar a este FW47. Antes del triplete decíamos aquí que era clave este gran premio, estos 3 grandes premios, porque iban a ser una vara de medir para la adaptación de Carlos Sainz, especialmente en los 2 últimos, Bahrein y Arabia Saudí. Bahrein porque conocía muy bien el circuito y Arabia Saudí porque venía tan solo unos días después. En Bahrein tuvo mala suerte con ese toque de Tsunoda, pero ya se metió en Q3. Aquí ha repetido el mismo resultado y creo que por fin, ojalá que así sea, tenemos brotes verdes de Carlos con el Williams. Él dice que a todos los novatos, los nuevos, mejor dicho, les está costando adaptarse a sus nuevos monoplazas. Él no ha sido menos, está todavía lejos de Albon, pero yo apostaría
a que dentro de unos meses va a estar por delante de su compañero de equipo. En cuanto a lo mejor y lo peor de este Gran Premio, tampoco hay mucho más donde rascar. Mencionar el coche de seguridad que salió por ese golpe de Yuki Tsunoda a Pierre Gasly, que acabaron con los dos fuera de carrera. En el caso de Alpine, Doohan tuvo una carrera bastante complicada. No se veía Alpine tan lento como para la carrera que hizo Jack Doohan. En Aston Martin, Stroll hizo lo que tiene que hacer un Aston Martin. En Sauber, poco que citar. Y en Haas, pues hay que mencionar el gran trabajo otra vez de Olli Bearman, clasificando mucho mejor que su compañero de equipo Esteban Ocon, el que es realmente el líder del equipo. En RB, Lawson recibió una sanción bastante injusta de 10 segundos por saltarse una primera curva donde sinceramente no ganó mucha ventaja. La carrera no tuvo mucha emoción más allá de la salida, después no hubo ningún accidente más que provocara la salida del coche de seguridad. Lo decíamos antes, Arabia de más a menos. En cuanto a notas, creo que se le puede dar un 6,5 a esta carrera por ese aliciente del primer incidente entre Piastri y Verstappen con su polémica, y después pues la remontada de Norris, que tampoco tiene mucho mérito porque lleva en sus manos el mejor coche. A partir de aquí tenemos un descanso esta semana y la que viene la Fórmula 1 viaja hasta Miami. Gran Premio en Miami, en el aburridísimo circuito artificial que se inventaron allí, pero que va a seguir más años mientras sigan pagando la fiesta. Así que descanso esta semana y Gran Premio de Miami la semana que viene, donde Piastri quiere demostrar que es de verdad el líder de McLaren.